Buenas noches y bienvenidos a el episodio 152 de su programa de Misterio Cruda Realidad. Cuando me dijeron este tema, bueno, hoy día vamos a tratar el demonio de Luna Park. Yo pensé que era una tontería, la verdad, pero ahora investigando el problema resulta que es un poco complicado. Así que sin más preámbulos, vámonos al tema. El demonio de Luna Park es un suceso siniestro ocurrido en Sydney, Australia, el 9 de junio de 1979. En el incidente que involucró un devastador incendio que cobró la vida de 9 personas, de las cuales 8 eran niños trágicamente, y donde se incendió la atracción principal, que era el tren fantasma, dejó muchas preguntas sin respuesta y vieron un montón de investigaciones, pero una de las posibles causas, o diríamos la más resaltantes, es la fotografía de una de las víctimas con un misterioso sujeto disfrazado de demonio. Entonces, vamos a comenzar viendo un informe completo e ir viendo y desglosando este misterio. Así que vamos al hecho. La historia del parque de diversiones de Luna Park en Sydney es de 1930, pero así que vamos a verlo en detalle en un video que nos resume todo esto. Vamos a ello. En Sydney. Antes de adentrarnos en el siniestro, primero les hablaré brevemente acerca de la historia del parque, el cual fue construido e inaugurado en el año de 1935, funcionando hasta el año de 1979, cuando ocurrió el trágico incendio del tren fantasma. Tras lo antes mencionado, la mayor parte del parque fue demolido para realizarle una remodelación, pasando a operar bajo el nombre de Harborside Amusement Park. Sin embargo, tiempo después el parque retomaría su antiguo nombre. El parque cerraría de nueva cuenta en el año de 1988, tras que una investigación de ingeniería determinara que varias de las atracciones necesitaban reparaciones y actualizaciones urgentes, algo que los propietarios no realizaron, y el parque cambiaría de administración. Ya contando con una nueva administración y tras operar durante 13 meses, el parque volvería a ser cerrado. Esto derivado de la contaminación acústica que provocaba la montaña rusa conocida como The Big Dipper. Más adelante, y tras una nueva remodelación, el parque de atracciones reabrió sus puertas en el año del 2004, continuando su funcionamiento hasta nuestros días. Cabe destacar que Luna Park es uno de los parques de atracciones en el mundo que están protegidos por la legislación gubernamental. A su vez, varios de los edificios que conforman el parque figuran en el Registro del Estado Nacional y el Registro del Patrimonio del Estado de Nueva Gales del Sur. Como dato curioso, el parque de diversiones Luna Park ha sido utilizado para grabar desde capítulos de series televisivas, videos musicales y películas. Bueno, ¿qué pasó con este parque? ¿Qué es lo que pasó con...? O sea, vamos a ver el detalle de la tragedia y después vamos a irlo desglosando hasta llegar al misterio. ¿Ok? Vamos. Luna Park, Sydney, Australia. Fue inaugurado en 1935 y es un parque de atracciones emblemático situado en Milson Point, a orillas de la bahía de Sydney. Con su icónica entrada de cara sonriente y su variedad de atracciones, se convirtió rápidamente en un lugar favorito para los niños y familias jóvenes. Y es así que transcurrió durante más de 50 años, en donde el parque se ganó la reputación de visita obligada por los niños. En vacaciones, se llenó de hoteles a su alrededor. Sin embargo, la alegría asociada con un parque de diversiones fue drásticamente opacada por los eventos misteriosos de la noche del 9 de junio de 1979, en donde un voraz incendio estalló dentro de la atracción del tren fantasma, que era un clásico paseo oscuro y que acá en el Perú también existía,
donde los visitantes montaban un tren a través de un túnel lleno de efectos aterradores y salían asustados por el otro extremo. El fuego se propagó rápidamente debido a los materiales inflamables que componían la estructura de este tren fantasma. Y esto, sumado a la decoración de la atracción, que tenía pinturas inflamables, hizo que en cuestión de minutos la atracción se convirtiera en una trampa mortal. El saldo trágico: 7 personas fallecidas, 6 niños y un hombre adulto, que murieron en el incendio. Los esfuerzos para rescatarlos fueron en vanos, ya que el fuego y el humo denso hicieron imposible el poder acceder al interior. Este evento conmocionó a la comunidad local y a toda Australia, ya que lo que debía haber sido una noche de diversión se convirtió en una tragedia devastadora. Por supuesto, las autoridades tomaron cartas en el asunto y la investigación oficial arrojó inicialmente que el inicio de este incendio fue causado por un cortocircuito eléctrico que se habría iniciado en los rieles a la mitad de la atracción. Sin embargo, a medida que avanzaban otras investigaciones, sugirieron numerosas teorías que pusieron en duda esta explicación. Una de las teorías que ganó mucha fuerza y la más inquietante y persistente por los medios de comunicación de la época es que el incendio fue provocado deliberadamente. Testimonios y reportajes de los testigos han insinuado la posibilidad de que el incendio estuviera vinculado a actividades criminales, con algunos señalando la posible implicación de elementos del crimen organizado, ya que se disputaban el terreno para la construcción de hoteles durante esa época. Se ha sugerido que el incendio podría haber sido un acto de venganza o una táctica para obtener un seguro, ya que en más de 50 años no había pasado ningún altercado. Además, algunas personas han informado haber visto una figura misteriosa vestida con una túnica y máscara cerca de la atracción minutos antes que comenzara el incendio, lo que ha alimentado especulaciones sobre la presencia de personajes y de un perpetrador o pirómano desconocido. Hay que destacar que el impacto del incendio de Luna Park fue profundo y duradero. La tragedia llevó al cierre temporal del parque y a una exhaustiva revisión e investigación de lo más mínimo, sobre todo en las normas de seguridad que después se implantarían en todos los parques de atracciones en Australia. Y aunque el Luna Park reabrió en el año 82, el incidente dejó una marca indeleble en su historia y sobre todo en la cultura popular de Australia. El incendio de Luna Park ha sido objeto de numerosos documentales, artículos, investigaciones por separado y libros. Uno de los documentales más notables que tratan acerca de este tema, y es lo que trataremos a continuación, es del libro The Ghost Train Fire: What Happening to the Ghost Train de 2021, que reexamina el caso y explora las diversas teorías que rodean el incendio. Este libro
trata de acerca de una de las más aterradoras ocurrencias durante esa noche, citando a varios testigos y sobre todo de la madre y esposa de uno de los niños que se ha convertido hasta ahora en lo más trascendente, a las cuales le han llamado el niño de la máscara del diablo, que a continuación veremos más detalles. Bueno, fue un accidente poco probable porque era un parque administrado por el gobierno australiano y tenían revisiones cada semana acerca de las instalaciones. Pero eso no es que descalifique algún accidente, algo que se pasó por alto, en fin. Pero también hay otra teoría. ¿Y qué tal si fue un sacrificio? ¿Cómo es esto el sacrificio? Entramos al misterio entonces. Veamos el video. Luna Park, Sydney, abrió el 4 de octubre de 1935. El parque disfrutó de un gran comercio hasta la década del 50, cuando el número disminuyó, principalmente debido a la creciente popularidad de la televisión. Pero el parque continuó, y el 9 de junio de 1979 se produjo un incendio a la atracción llamada el Tren Fantasma. Sucedió alrededor de las 10:15 de la noche. El viaje estaba lleno. Cuando el humo salía de las puertas y atravesaba el techo, el fuego consumió por completo el viaje. A las 11:30 de la noche, aproximadamente una hora después de que comenzara el incendio, se controló y se recuperaron 7 cuerpos. John Goodson, sus 2 hijos, Daniel y Craig, y los estudiantes universitarios Jonathan Billings, Richard Carroll, Michael Johnson y Samus Ridley. Sus muertes fueron causadas por daños sufridos por quemaduras directas o por envenenamiento por monóxido de carbono. Los cuerpos no fueron recuperados de los vagones del tren, sino que las víctimas los habían dejado para encontrar una salida más rápida. La causa del incendio nunca se descubrió de manera concluyente. Ha habido muchas teorías sobre la causa del fuego, desde lo mundano, fallas técnicas, cigarrillos encendidos, incendio provocado por la figura del mundo de Lampa de Sydney, Ave Saffron, o un sacrificio ritual al antiguo dios Moloch. Este dios antiguo cananita es asociado al símbolo del fuego purificante. Además se cree que a este dios se le hacían sacrificios de niños, los cuales eran incinerados. Y en este video verás una representación bastante realista de este ritual. Te sugiero que te pongas tus audífonos. Estamos observando una ceremonia de adoración satanista al dios Moloch. Más adelante encontraremos la similitud con el accidente. La teoría de Moloch ha acaparado la mayor parte de la atención en los últimos años. El sacrificio ritual de niños al dios tendría lugar en un horno gigante,
representado como un toro. Los niños serían colocados dentro del horno o en los brazos de las figuras para quemarlos hasta morir. La teoría se inició después de que se desenterró una imagen, posiblemente la última tomada a uno de los niños muertos en el incendio, que se muestra de pie junto a una figura vestida con una extraña máscara de toro con cuernos. La foto fue tomada en el ferry justo antes de que el niño visitara el parque. Saca tus propias conclusiones. Bueno, ahora vamos de frente de lleno al tema. Esta fotografía fue tomada, si vemos ahí a la izquierda, hay dos niños. Esos dos niños, esto fue a las 3:30 de la tarde, 3 horas antes del incendio. Pero si vemos a la izquierda, esta fotografía fue tomada por la madre de estos dos niños que después morirían. Eso es muy extraño, es muy extraño. Más extraño es el video que sigue. En la noche del 9 de junio de 1979, se produjo un incendio dentro del parque de diversiones Luna Park, debido a una combinación de baja presión de agua, falta de personal dentro del parque y una cobertura inadecuada del tren fantasma por el sistema de manguera contra incendios del parque. El fuego consumió completamente la atracción. 7 personas en total, aunque se cree que unas 35 personas estaban dentro de la atracción en ese momento, que por suerte consiguieron escapar. Por supuesto, el parque fue cerrado inmediatamente después. Algún tiempo después de la tragedia, la esposa de John, Jenny Godson, encontró algunas de las fotografías tomadas durante ese horrible día y se detuvo para mirar a una en particular. Una fotografía de su hijo Damien, la última que se tomó, muestra al niño pequeño tímidamente posando junto a una figura intimidante que lleva una máscara de aspecto demoníaco con cuernos en la cabeza. Más tarde, no pudieron localizar al hombre. Podrías pensar que era personal del parque disfrazado, o algo así, pero supuestamente no lo es. Después del hecho, se hicieron comparaciones entre la figura y el dios, o el demonio, según la versión de la historia que leas, de Moloch. Moloch o Moloch Baal fue un dios de origen canaanita. Era considerado el símbolo del fuego purificante. Se cree que Moloch prefería que sus sacrificios fueran consumidos por el fuego. Entonces, ¿fue este incendio una forma siniestra de ofrecer sacrificios humanos a un dios antiguo? ¿Sucesos como este son coincidencias o existe una fuerza oscura que juega a ser Dios? Bueno, ustedes dirán, puede ser una coincidencia. Bueno, yo me he permitido, voy a en este momento desaparecer para que vean ustedes, al lado izquierdo está la fotografía de la señora que perdió a 3 miembros de su familia, 2 hijos y su esposo. Al centro está una representación hecha por inteligencia artificial y a la derecha está el dios Moloch. Entonces, si se trata de una fotografía sacada por la madre y esposa de 3 víctimas, horas antes de que subieran al tren fantasma, con este aspecto tan particular, y de que después se comprobaría que no existía ninguna atracción que tuviera el disfraz de este tipo que está acá. Entonces, ¿quién era? Entonces ahí es donde se inclina. Esa máscara no estaba dentro de las personas caracterizadas del club, ¿no? del parque. Entonces, esta imagen se ha convertido en un símbolo del misterio y ha dado lugar a muchas teorías de conspiración, sobre todo el significado y la conexión que existen con este dios cananita antiguo, la forma como es que se queman dentro de un horno, todo incluye, y por qué la mayoría de las víctimas son niños. A este parecer, este dios pagano le gusta esa clase de sacrificio. No descartamos nada. Vamos a ver el video. El misterioso incendio del tren fantasma de Luna Park. En la noche del 9 de junio de 1979, se produjo un incendio dentro del parque de diversiones Luna Park, Sydney, aproximadamente a las 10:15 p.m.
El incendio, específicamente ocurrió en la atracción llamada Ghost Train, una atracción sobre raíles basada en una casa del terror. Debido a una combinación de baja presión de agua, falta de personal dentro del parque y una cobertura inadecuada del tren fantasma por el sistema de manguera contra incendios del parque, el fuego consumió completamente la atracción. John Godson y sus dos hijos Damien y Craig, junto con Jonathan Billings, Richard Carroll, Michael Johnson y Seamus Riley, perdieron sus vidas. 7 personas en total, aunque se cree que unas 35 personas estaban dentro de la atracción en ese momento, que por suerte consiguieron escapar. Por supuesto, el parque fue cerrado inmediatamente después. Algún tiempo después de la tragedia, la esposa de John, Jenny Godson, encontró algunas de las fotografías tomadas durante ese horrible día y se detuvo para mirar a una en particular. Una fotografía de su hijo Damien, la última que se tomó, muestra al niño pequeño tímidamente posando junto a una figura intimidante que lleva una máscara de aspecto demoníaco con cuernos en la cabeza. Más tarde, no pudieron localizar al hombre. Podrías pensar que era personal del parque disfrazado o algo así, pero supuestamente no lo es. Después del hecho, se hicieron comparaciones entre la figura y el dios, o el demonio, según la versión de la historia que leas, de Moloch. Moloch o Moloch Baal fue un dios de origen canaanita. Era considerado el símbolo del fuego purificante. Se cree que Moloch prefería que los niños fueran quemados vivos como sacrificios. Entonces, ¿fue este incendio una forma siniestra de ofrecer sacrificios humanos a un dios antiguo o fue un incendio deliberado en una disputa de negocios, como han afirmado otros? Jenny Godson creía que algo malo estaba sucediendo, pero el misterio de exactamente quién era el hombre enmascarado y con cuernos era el mayor misterio. Aunque se han afirmado fallas eléctricas, la causa exacta del incendio no se pudo determinar mediante una investigación posterior, facilitando que las teorías más paranormales surgieran. El forense también dictaminó que las acciones de la administración y el personal de Luna Park antes y durante el incendio, en particular, su elección de no haber instalado un sistema de rociadores en el viaje, incumplieron su deber de atención. El caso se reabrió en 1987. No se hicieron nuevos hallazgos, aunque se criticó la investigación policial y la investigación. En mayo de 2007, Anne Buckingham, una sobrina de una reconocida figura del crimen organizado de Sydney, Abe Saffron, afirmó en una entrevista con el Sydney Morning Herald que su tío era responsable del incendio. Saffron se había asociado con otros 7 ataques incendiarios en los 2 años posteriores al incendio del tren fantasma, aunque él había negado repetidamente su participación en dicho incendio y por supuesto no se pudo probar que fuera él el causante de la tragedia. Buckingham afirmó que el ataque era parte de un plan para que Saffron obtuviera el control del arrendamiento de Luna Park, aunque declaró que creía que las 7 muertes no estaban destinadas a suceder. Más tarde se retractó de estas declaraciones y exigió que la historia no se publicara, aunque el Herald afirma que sus declaraciones originales fueron grabadas en una cinta durante una entrevista cara a cara. Luna Park instaló un jardín conmemorativo para recordar a las víctimas en 1995, pero sus instalaciones se perdieron durante la remodelación del parque en 2003. Como reemplazo, se colocó una placa con los fallecidos en la ubicación de la atracción, pero nunca se pintó un mural prometido para rodear la placa. Para finalizar, el incendio no debió tener nada que ver con la extraña foto con Moloch, que bien podría tratarse de cualquier persona disfrazada que pasara por allí, y que quizás ni siquiera era un disfraz de Moloch. Bueno, conclusión. El demonio de Luna Park Sydney, que relaciona el incendio del tren fantasma, sigue siendo uno de los casos enigmáticos. Se ha hecho innumerables investigaciones. No se ha dado nada en conclusión si fue realmente un sistema eléctrico defectuoso o algo provocado. Así que sigue siendo uno de los casos más enigmáticos y dolorosos de la historia de Australia. A pesar de los múltiples esfuerzos por desentrañar la verdad, el caso es que permanece sin resolver debido a que nunca fue encontrado la persona que viste este traje. Tampoco formaba parte del personal. Así que estas preguntas continúan intrigando tanto a investigadores como al público en general. La tragedia no solo dejó una profunda tristeza en la comunidad, sino que también se convirtió en un sombrío recordatorio de la vulnerabilidad de los lugares de entretenimiento que siempre pasa. Así que lo dejo ahí porque la conclusión es que es un misterio sin resolver. No se sabe quién era este tipo, ni por qué estaba vestido así.
Muy curioso que solamente dentro de los más de 50 años, bueno, el parque fue reabierto en 2005 y actualmente sigue funcionando en Sydney, y claro, totalmente remodelado. Pero lo más alucinante es que a esta persona, si hubiera sido un personal o alguien que le gustaba disfrazarse para ir a ver, solo existe esta foto, entonces, que pasó el mismo día, así que deja muchas dudas. Bueno, con eso concluye este episodio.